Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué luzco hoy. Hoy una boina divina que nos encargó aquí en el canal una amiga Berti. Miren qué belleza esta boina. Quería una boina con guardapampa. Yo de guardas, no sé si será pampa, pero que me encantó hacerla divina. Un punto relativamente sencillo, porque las guardas pampas tienen bastante trabajo. Entonces busqué un dibujo lo más tranqui posible, pero la verdad que vale la pena. Es hermosa, miren qué belleza. No saben lo abrigaditas que son, divinas, hermosas, hermosas. Esta en negro y gris, esta es un poquito más grande, porque podemos hacer para tamaños de caballero, de dama, hasta de niños. Solamente tenemos que buscar las medidas justas y las vamos a hacer aquí en el canal. ¿Qué les parece esta belleza? Dedicada a Berti. Berti, con tus guardaspampas, una boina hermosa. Se viene el clima justo para empezar a usarlas aquí por esta zona. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos a tejer estas bellezas que yo encantada de la vida? Me encantó, me encantó, me encantó. Divino trabajo. Nos ponemos a tejer. ¿Qué tal, amigos? Miren qué bonitas estas boinas, que ya se los mencioné, son para Berti, que me ha pedido. En realidad Berti, una seguidora, una amiga del canal, me decía una boina con guardapampa. Bueno, guardapampa hay muchas, pero acá vamos a elegir este dibujo que es sutil, pero tiene una guarda preciosa. No es tan elaborada. Estas boinas, miren qué belleza. Que las pueden hacer tanto para varones como para mujeres. Ustedes eligen los colores. Acá miren qué bonita está esta, divina, divina. Este, y obviamente el tamaño. Yo les voy a contar el tamaño que tienen estas. Obviamente que hay algunas que se hacen mucho más grandes. Ustedes van a ir eligiendo. ¿eh? Esta tiene unos casi 32 centímetros de ancho. Pesan menos de 100 gramos, 100 gramos y con los dos colores. Aproximadamente, porque yo a estas las tejí con acrílico. Ustedes van a elegir. Y acá les voy a medir el interior, 14 centímetros de interior, y les mencioné el ancho total. A ver cuánto era, ya me olvidé. Se lo dije recién. 31, 32 centímetros aproximadamente. Pero esto es a elección. Ustedes, depende del tamaño que vayan a necesitar, le van a dar menos o más hileras aquí en el elástico para cerrar y aquí en el ancho. Acá en el ala pueden aumentar más si las quieren más grande. Aquí sería donde ustedes tienen que aumentar, ¿sí? Y luego empezamos a cerrar y también van a decidir cuánto van a cerrar para hacer el elástico que corresponde aquí para sostener. Pero miren qué belleza. Yo se las mostraba en negro, acá en gris que lo van a poder ver mejor. Tiene la misma medida. Este es el punto elástico, tiene pocas hileritas. Este creo que tenía una hilera más. Lo que pasa es que con negro no sé si lo van a lograr ver. Y eligen los colores, divinos. Los colores, hay un montón de colores. Bueno, vamos a hablar del material. Obviamente ya les mencioné, estas las tejí con los acrílicos que tejo siempre, siempre, siempre. Miren qué divinas que son. Y la que voy a tejer ahora, voy a tejerla con estos colores que son un sueño. Pero, miren qué tengo acá. Acá tengo una lana sedificada divina también. Miren este gris perla. Este gris perla con este verde quedaría hermosísima una boina. Si van a elegir un hilado de este grosor, obviamente que lo van a tejer con la hebra simple, pero recuerden que es apenas un poquito más grueso, o sea que la boina va a quedar apenas un poquito más grande. Entonces ahí van a fijarse el tamaño que están buscando. Si lo tejen con algo más grueso, bueno, van a tener que hacer menos hileras aquí para conseguir la misma medida. Y por otro lado, acá tengo en algodón, porque si esta boina la quisieran tejer con algodón, miren qué belleza, también con una hebra simple. Este grosor es fantástico, es un material hermoso, hermoso, de la marca que siempre estoy tejiendo. También lo pueden hacer con hilos de algodón. Miren esta combinación de azul con este tostadito, divina, divina, divina. Así que ustedes eligen. Yo, obviamente, fiel a mi acrílico que tengo por aquí,
Hay gente que no le gusta tejer con acrílico y busca otro tipo de material. Me parece perfecto. Busquen el material que los haga felices. Lana natural, algodón, con brillo, sin brillo, mezcla de, como es lana natural con acrílico, lo que quieran. Ustedes deciden el material que quieren tejer. Yo siempre comparto lo mismo porque ya lo he contado miles de veces, pero siempre hay gente que se va sumando, entonces te los recuerdo. A mí me encanta tejer con esta lana, me parece de muy buena calidad, es muy suave, es rendidora, es más económica, nos abriga muy bien en invierno, está fantástico. Incluso para media estación o esas tardecitas medias fresquitas, si lo tejemos simple, este material la verdad que viene fantástico. Bueno, acá tenemos la guarda. No es una guarda elaborada, las guardas pampas muchas veces vienen con mucho más trabajo, pero acá vamos a jugar con este dibujito que es divino y espero que les guste. Así que ahí vamos a arrancar. ¿Cómo la vamos a tejer? En forma de espiral. Atenti al piojo porque hacer un dibujo y en forma de espiral hay que prestar un poquito de atención, pero no es nada difícil. Entonces voy a correr a estas bellezas, las voy a poner por ahí. Les comento mi aguja 3.5, 3.5 de aluminio. ¿Qué vamos a necesitar? Marcadores, que acá tengo los nuestros, que hacemos aquí, miren qué belleza. Pero estos marcadores, un clip de pelo, alfiler de gancho, un trocito de lana, lo que tengan para marcar, va a venir perfecto porque vamos a tejer en forma de espiral. Bueno, entonces voy a arrancar con mi hermosísima lanita, que yo vivo enamorada de esta lana, a mí me gusta mucho, pero ya saben, tienen todas las opciones, no hay excusa, pueden hacerse una boina que queda fantástica. Entonces, mencionábamos que vamos a tejer en forma de espiral. Voy a hacer un anillito mágico o nudo deslizado, nudo mágico. Bueno, y dentro de este anillo voy a cargar 12 varetas. Comienzo con la primera y continuamos tejiendo. Yo les mencionaba el número de aguja, pero ustedes van a adaptar el número de aguja al grosor del hilado que estén tejiendo. Eso ya lo saben. Entonces prueben, hagan pequeñas muestras, hacen este pequeño circulito y van probando a ver qué les parece. Y van ajustando la aguja a su modo de tejer. Me quedo haciendo estas 12 varetas. Bien, acá tengo ya los 12 puntos, voy a cerrar este anillo bien fuerte y ahora vamos a tejer. Miren, no cierro la hilera, ¿por qué? Porque voy a seguir tejiendo en forma de espiral. Busco la primer vareta y voy a tejer un aumento, pero miren, voy a marcar este primer punto. Acá viene el ganchito y marcamos. Este es el primer punto de la segunda hilera. Acá mismo vuelvo a tejer otra vareta porque tengo que hacer los aumentos. Los que ya tejen círculos saben perfectamente que cuando hacemos algún tejido así en circular, cómo van repartidos los aumentos, salvo algunas excepciones que tejemos alguna pieza en circular y bueno, necesite otro tipo de aumentos, pero por lo general es así. La primera hilera contamos cierta cantidad de puntos, en la segunda hacemos todo aumento, en la tercera ya van disminuyendo los aumentos tan seguidos, van a ir más distanciados a medida que hacemos hileras. Para tejer este tipo de círculos, los invito a que entren en nuestra sección de técnicas, entren al canal y busquen listas y ahí van a aparecer la lista de donde hacemos técnicas y crochet y enseñamos a hacer muy detalladamente los círculos y bueno, algún trabajito pequeño en forma circular. Pero básicamente es esto, aquí es todo aumento en esta hilera, me quedo tejiendo. Llegué al final, obviamente si teníamos 12 puntos, ahora nos vamos a encontrar con 24. Eso lo pueden ir anotando si quieren. Retiro el marcador
y ahora voy a tejer una vareta sola. Entonces, tejo mi varetita, vuelvo al marcador, ¿eh? Para encontrar dónde comienza, dónde termina la hilera. Tejo una vareta, en el próximo viene el aumento. Ahí está. En este, una vareta, en el que sigue un aumento. Por eso les mencionaba que cuando tejemos así en círculo es repetir prácticamente los mismos pasos que hacemos con cualquier otro proyecto que sea en forma de círculo, ¿sí? Solo que aquí lo estamos haciendo en espiral, ¿sí? Bueno, así hasta terminar. Bueno, acá llegamos al final, volvemos a repetir lo mismo. Aquí voy a tejer una vareta y marco. Recuerden, sobre todo los principiantes, recuerden que hay que marcar para no perderse. Voy a tejer una vareta en el punto que sigue y el aumento viene recién en el tercer lugar. Ahí. Estamos en la hilera número 4. Entonces recuerden, tejemos una vareta, al lado una vareta y en el que sigue un aumento. Así hasta dar toda la vuelta me quedo tejiendo. Listo, di toda la vuelta, voy a empezar con las 5. Y las 5 es 3 puntos de vareta y luego viene el aumento. Fácil, fácil, fácil. Les digo que en una tarde se van a hacer un par de boinas más que segura. Me quedo tejiendo. Estamos en la hilera número 6. Dejo la primer varetita, marco obviamente. Y ahora son 4 varetas, un aumento así hasta dar toda la vuelta. Bueno, estamos en la hilera 7. Ahí, voy a sacar el ganchito. Y como corresponde, aquí ahora vienen 5 varetas y luego el aumento. Ahí, esto viene recontra fácil, ¿eh? Anímense a tejerla con el material y color que quieran, porque es hermosa. Bueno, tengo mis 5 varetitas ahí y ahora viene el aumento. Esto lo vamos a repetir a lo largo de toda la hilera. Me quedo tejiendo. Empecé la hilera 8, no los esperé. Seguí de largo. Entonces, hilera 8, antes de comenzar el dibujo, vamos a completarla con 6 varetas y un aumento, ¿sí? Yo ya me adelanté, arranqué, pero es así de fácil. Y ya en la próxima empezamos con el dibujo. Pero les voy a contar un detalle más sobre estas hileras. Bien, tengo ya mi hilerita número 8. Miren qué belleza. Lo voy a combinar con este color. Estaba en la duda si hacerlo con este o con un color manteca, que con el gris quedaría fantástico, pero me enamoró de este color. Así que vamos a hacer la franjita con esto. Atente al piojo porque empezamos con el dibujo y hay que prestar un poquito de atención. No les digo que es difícil, pero sí hay que prestar atención. Entonces, vamos a retirar aquí y vamos a hacer una vareta, la primera, para marcar. Estamos ya en la hilera número 9. Entonces, acá en esta que tejí recién voy a hacer un aumento. Ahí. 5 varetas. Continúo con este color. Porque ahora vamos a incorporar el color este que es como, no es bordo, es un rojo como borrabino, así, muy bonito. Tengo 3, 4, 5 varetas y nuevamente un aumento. Vamos a incorporar ahora el color este rojo y vamos a ir tejiendo con los dos colores porque estamos mezclando. Entonces, dijimos, viene el aumento. Tejo
una vareta y la segunda vareta de mi aumento tejo solo la primera parte porque voy a incorporar el nuevo color. Entonces, a esta la vamos a ir acomodando hacia adelante. Traigo mi color bordó, que lo voy a pasar por abajo. Van a tener que ir moviendo los ovillos, ¿eh? Vamos a dejar una hebra para que luego la podamos esconder con comodidad. Y cerramos esta vareta con el nuevo color. Ajusto un poquito. Y vamos a ir llevándonos esta hebra. Esta rojita, que es la de inicio, la voy a tener ahí con mi dedito pequeño, la sostengo atrás. Y ahora voy a tejer 5 varetas en este color rojo. Entonces, aquí, pero miren, me voy llevando el color gris por debajo. Tejo, voy a ajustar un poquito esta hebra de aquí para poder ajustar el punto acá arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta número 5 la tejo por la mitad, paso la hebrita hacia adelante, busco la hebra gris, hacia atrás y ahora sí cierro con la hebra en gris. Estamos haciendo el cambio de color. Me voy llevando el rojo. Lo apoyan ahí, del borde del punto ahí atrás. Traten de no dejarlo bien acá arriba para que al envolver con las varetas no se note tanto. Entonces, recuerden que es un color bastante contraste. Sí se nota, obviamente que no importa porque estamos trabajando de una forma artesanal y es bellísima esta boina. Bueno, ahora ¿qué vamos a tejer? Esta secuencia que hicimos recién. Aumento, 5 varetas, aumento. Entonces, arrancamos. Aumento, que es la separación entre un dibujo y el próximo, ¿sí? Bueno, ahí vamos de nuevo. Las 5 varetas. Por eso les mencionaba, no es difícil, pero hay que prestar atención porque acá tenemos que ir contando. Vamos en forma de espiral, no nos tenemos que confundir con algún punto para que los dibujos estos se vean bonitos. Entonces tengo las 5 varetas, recuerden, tejo la primera, la segunda, como voy a cambiar de color, solo la tejo a la mitad. Envío esta hebrita hacia adelante para sujetar la hebra que veníamos trayendo y con esta hebra en colorado la vamos a cerrar. Ahí va. Repito este movimiento que es la base de esta franjita que estamos haciendo. Miren qué bonita esta combinación, la verdad que queda preciosa. Así que hacer boinas para todos los chicos y las chicas que tengamos en la familia o para quien la pida. Acá me pasé de largo por charlar. Acá directamente ahí. Como es la número 5, vuelvo a cambiar de color. Ahí. Y otra vez repito este movimiento. Aumento, 5 varetas, aumento. Bueno, así me voy a quedar tejiendo. Siempre vamos a ir cambiando de color continuamente. Nos vamos llevando la hebra por debajo y la vamos envolviendo. Acá también por charlar, me olvidé. Acá, aumento, 5 varetas y aumento. Y recuerden que en la última vareta la vamos a tejer a la mitad porque tenemos que hacer el cambio de color. Estaba contando. Todo junto. Acá esto es muy probable que, bueno, se les van a ir mezclando los ovillitos, así que los pueden ir moviendo. Y por suerte son solo 2 colores. Hay veces si tenemos más colores, tenemos que ir moviendo bastante. ¿Ven? Ahí. Cuando llego a esta, que es la última, cambio de color. Recuerden, de la hebra va hacia adelante, hacia atrás va la que voy a cambiar de color.
y nuevamente tejemos las 5 varetas. Bueno, ahora sí, me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Miren qué bonito. Bueno, me voy a detener acá un segundo para que vean. Todavía acá tengo que hacer el cambio de color, por eso está preparada. Pero miren que tengo acá. Acá se nos termina la hilera. Ahora vamos a comenzar con la hilera número 10. Entonces, miren qué belleza, cómo queda divina, me encanta. Voy a hacer el cambio de color y voy a tejer en gris, que ya va a pertenecer el gris a la hilera número 10. Entonces, ahí vamos. El rojo hacia adelante, no importa que esté el ganchito ahí. Cierro con el gris. Voy a retirar un segundo el ganchito y tejo la primera vareta en gris. Pero automáticamente vengo a marcar, porque no saben, si no, estos dibujitos después quedan todos chuecos. Entonces, ahora, tejí esta vareta, voy a tejer 6 en total. Y ya pasamos a la segunda hilera de este dibujo, de esta guarda tan bonita y simple. Tengo 4, 5 y 6. Esta número 6, como voy a hacer el cambio de color, ahí la tejo hasta ahí, cambio el color, ahí, y tejo 3 puntitos en rojo. En mi caso, obviamente, que tengo el rojo. Ustedes el color que elijan. Acá voy por el segundo. El tercero lo tejo a la mitad porque voy a cambiar de color nuevamente. Ahí. Tejo estos 5 puntos centrales en gris. Para despegar esta guarda, tengo justo la hebra chiquitita del rojo abajo y se me estaba enredando. Ahí. Para despegar esta guarda y que se note en nuestra boinita divina. Esta combinación son solo 3 hileras, pero tienen que prestar atención. Voy a desenredar un poco mis ovillos. Son solo 3 hileras, por eso elegí un dibujo simple. Ahí, hasta acá llego y vuelvo a cambiar de color. Yo digo una guarda simple, podría haberla hecho un poquito más simple, pero bueno, la idea era hacer un poquito estos dibujos tan lindos. Y tejo los 3 puntitos que corresponden a este lado. Recuerden que tengo el tercero que tejerlo a la mitad. Vuelvo de nuevo ahí a cambiar de color. Cambiamos el color. ¿Ven? Bueno, ahora acá cambia entre esta franja, entre el dibujo este y el próximo, cambia la forma de tejer. No vamos a tejer los 6 como están aquí. Esto es porque es el inicio de la hilera. Estamos cambiando el número de hilera, nada más. Por eso les decía, hay que prestar atención. Ahora miren cómo vamos a tejer. No vayan a perder la marquita, ¿sí? Ahora vamos a tejer así, entre dibujo y dibujo. Acá un aumento. Una vareta. Y un aumento. Son 5 puntos. Pero están así distribuidos. Aumento, vareta, aumento. Antes de cerrar la última vareta, cambio de color y tejo estos 3 puntitos que vienen a cada lado. Ahí voy. 1, 2 y 3. Recuerden, ahí hay que cambiar de color. Estoy estirando la hebra que está muy ajustada. Cambio de color. Ahí. Tejo estos puntos centrales en color gris para despegar el dibujo y que queda divino. Ahí voy llegando. Acá cambio de color. Tejo los 3, en mi caso rojos. El tercero me detengo
y cambio de color. Vuelvo a mostrarles por última vez este aumento que va acá entre medio de uno y otro. Entonces recuerden, aquí viene un aumento, o sea, dos varetas juntas, una vareta y un aumento. Esta va a ser la franja de separación entre un motivo y el otro. Aquí paso hacia adelante y cierro. Y nuevamente me tocaría tejer, y ahora lo voy a apoyar sobre la mesa para mostrarles cómo va quedando esta belleza. Y de paso voy a desenredar mis ovillos que están ahí todos enroscaditos. Ahí me detengo porque tengo que hacer el cambio de color. Miren. ¿Ven cómo va marcándose el dibujito? Divino. Así hasta llegar al marcador. Cuando llego al marcador les indico cómo vamos a seguir, ¿sí? O me detengo un poquito antes y les indico cómo vamos a seguir, pero yo me quedo tejiendo. Bien, terminamos la hilera 10. Atenti al piojo porque acá tenemos que hacer una serie de aumentos. En esta primera parte va de una manera y cuando incorporamos los puntos en los dibujos que siguen, cambia un poquito, pero son la misma cantidad de puntos. Entonces atenti al piojo y así vamos a hacer ahora. Miren, termino la hilera 10, voy a cambiar de color, primero cambio de color, acá. Y tengo que terminar el dibujo. Entonces tengo que tejer estos tres con rojo. Y al mismo tiempo nos estamos sumando a la hilera número 11. Acá, primer punto de la hilera número 11 y ya lo marco. No me quiero perder. Ahora, completo estos tres en rojo. Recuerden que hacemos el cambio de color. Ahí está. Entonces, vamos a mandar el rojito para adelante, el gris para atrás y cambio el color. Entonces, acá es donde viene apenas una diferencia, pero porque es el inicio del dibujo y luego lo vamos a acomodar. Entonces, y ya se van a dar cuenta por qué. En esta primera parte de un dibujo, de un motivo al otro, vamos a hacer 6 aumentos con color gris. En total tengo que tener 12 puntos. Entonces, voy a tejer aquí mi primer aumento. Ya estamos en la hilera 11. Esperen que voy a desenredar un poquito mis ovillitos. Ahí está. Segundo aumento. Y ya comienza a cerrarse el dibujito este que hemos formado con el color, en mi caso rojo. Hermoso. Entro en el rojo, sobre el rojo. El próximo aumento, que sería el cuarto. El quinto, ahí. Y este sería el último aumento. Y recuerden que acá viene el cambio de color. Hasta ahí. Mando hacia adelante. El rojo hacia atrás para poder hacer el cambio de color. Listo. Esta es la separación que vamos a tener ahora. Entonces, acá los 5 puntos que forman o terminan de formar el dibujo. Ven que voy a soltar hebra. Ahí vamos. Ahí. Paciencia. Paciencia y amor y las cosas salen increíbles. Miren, ahora cambio de color. ¿Ven? Ya formé el dibujito, mi guarda. Mi guarda, mi guardapampa le vamos a poner porque Berti encargaba mi guardapampa. Estaba mirando, bueno, este va para atrás, este va para adelante. Ahí. ¿Cómo vamos a hacer ahora el aumento? No lo vamos a hacer igual que aquí. Ahora vamos a tejer.
una vareta, 2, 3, 4, ven que acá se me vino más que doble la hebra. Qué costumbre de tejer con la hebra doble. Y 5. 5 puntitos. En este voy a tejer un aumento. ¿Ven por qué les decía que los vamos a tejer a los 12 puntos, pero se tejen de diferente manera? Ahora nuevamente 5 puntos en gris. Esta va a ser la franja que separa un motivo del otro. Ahí vamos. Mientras me voy llevando este rojito, ¿eh? Tejí 2, 3, 4 y 5. Hasta ahí me detengo porque voy a cambiar de color. Pero ven, acá tenemos los 12 puntos. Acá también hay 12 puntos, pero los teníamos que tejer con aumento. Entonces, cambiamos de color. Termino de cerrar este motivo tan bonito con los 5 puntos que van sobre ahí, este dibujito. Le juntan las hebritas. Hay que tener siempre flojo, siempre flojo, para que no se tense el tejido. Entonces el rojo va hacia adelante, el gris hacia atrás, cambio de color. Y ahora nuevamente volvemos a repetir este movimiento. 5 varetas, un aumento, 5 varetas. Lo voy a apoyar sobre la mesa para que puedan verlo. Pero ahora sí vamos a repetir este movimiento durante toda la hilera. Tengo acá las 5 y ahora me tocaría tejer el aumento. Bueno, lo apoyo sobre la mesa porque recuerden que todavía me faltan los 5 y siempre acá arriba es muy fácil de ver que nos faltaría la franjita en rojo. ¿Ven? Miren qué bonito cómo se va formando el dibujo. Bellísimo. Bueno, me voy a quedar a dar toda la vuelta. Recuerden, 5 varetas, un aumento, 5 varetas y luego las 5 en rojo que van acá arriba. Eso hasta llegar ahí y cerramos la hilera. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Bueno, acá termino ya con este color. Entonces voy a hacer un cambio de color igual, porque con el rojo ya no sigo, lo voy a cortar. Pero el cambio de color lo voy a hacer igual. Entonces, ¿qué hago? Corto una hebra. No la corten cortita, porque a esta la tenemos que hacer un pequeño nudito por ahí y la vamos llevando por todos lados, la vamos escondiendo. Entonces, acá termina la hilera. Estamos ahora en la número 12. Entonces, voy a empezar a tejer el primer punto de la hilera número 12 y así vamos a ir tejiendo. Miren, punto por punto. No voy a hacer aumento. ¿Por qué no voy a hacer aumento? Porque ya este es el tamaño que yo estaba buscando para mi boina, pero me voy a detener aquí para mostrarles algo. Ahí. Y me detengo. El marcador lo voy a seguir usando porque estamos tejiendo en forma de espiral, hay que seguir usándolo. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Todo con gris empieza a despegarse el dibujo en sí por completo. Pero a su vez lo estoy tejiendo sin aumento porque este es el tamaño que yo estaba buscando. Si ustedes quieren una boina un poquito más grande, ahora es el momento que van a seguir en aumento con el color de base, porque si nosotros aumentábamos antes, el dibujo ya no lo íbamos a poder formar de esta manera y ya es como un poquito más complejo porque hay que contar mucho, hay que repartir muchos puntos para hacer un dibujo. Entonces, si ustedes quieren que la boina sea un poquito más grande, le dan una o dos vueltitas más y luego empiezan a cerrarlo como yo lo voy a encerrar ahora. Esta hilera toda punto por punto, no voy a hacer ningún tipo de aumento hasta encontrarme nuevamente con el marcador que me indica que sumamos una hilera más. Así que esto
es más que fácil, me quedo tejiendo. Miren cómo les tiene que quedar. ¿Ven? Ya empezó a girar. Miren qué bonito cómo se luce el dibujito. Y si lo doy vuelta, ahí tenemos tipo sartén, tipo platito. ¿Ven cómo empieza a girar? Porque no hemos dado aumentos. Pero en esta hilera ya empiezan las disminuciones, porque tenemos que ir cerrando. Entonces, vamos a cerrar. Yo voy a hacer unas cuantas hileritas más. Acá vamos a hacer 4 hileras más con disminuciones. Son pocas disminuciones, pero ustedes, lo que les quería decir. Por lo general, para las chicas, para las mujeres, entre 13, 14 centímetros acá de interior andaría. Para los varones, entre 15 y 16, depende también de la cabeza, la medida de la cabeza de cada persona. Pero es un aproximado. Ustedes, obviamente, si se lo están haciendo para ustedes, una vez que hagan estas 4 hileras de disminuciones, como se los voy a indicar ahora, luego quedarían entre 3 y 4 hileritas de elástico. Si les gusta, hacen hileritas de elástico. Y acá les voy a mostrar en negro, no sé cuánto puedan ver, pero voy a meter las manos así. ¿Ven? Esta tiene 4 hileritas de elástico. Pero esta yo les mencionaba que es un poquito más grande porque la tejí, obviamente que la pueden usar las mujeres, pero yo la tejí con la idea de que esta es para varón. Entonces la parte de donde se cierra la hice un poquito más grande. Unos 14, 15 centímetros de interior. Ustedes miden 14, 15 centímetros. Y ahí van agregando hileras de elástico. Esta tiene 4 hileras de elástico. Pero aquí arriba tiene una hilera menos de disminución. Estas son 3 hileras. No sé si se llegan a ver. Ahí tengo 1, 2, 3 y comencé la del elástico, que son 4 hileras. En cambio, a esta, que era como para mujer, le hice 4 hileras de disminuciones y 3 hileritas de elástico. Y me quedó apenas 1 centímetro menos aquí. ¿Ven? Eso es lo que les quiero explicar. ¿Cómo vamos a hacer las disminuciones? Bueno, ahí saco el ganchito y estoy en la hilera número 13. Vamos a tejer 7 puntos de vareta y una disminución. Así va a ser toda la hilera. 7 puntitos de vareta y vamos a ir cerrando de a poquito. Pero como les menciono, todo va a depender del tamaño que estén buscando, las medidas que tengan ustedes, porque obviamente estoy hablando y que estoy contando. Obviamente las cabecitas no son todas iguales. Ahí tengo ahora las 7 varetitas, a ver si no me equivoqué. 7, me equivoqué, acá tengo una de más. Y acá voy a hacer la disminución. Ahí, ahí. Y cierro todo junto. Esa es mi disminución. Y repito, así toda la vuelta me quedo tejiendo. Di toda la vuelta, terminé la última disminución y me van a sobrar estos 4 puntitos. Los vamos a tejer como los encontramos. Y ahora les voy a comentar cómo vamos a hacer las próximas disminuciones porque yo me voy a quedar tejiendo. Esto es muy simple. Ahí está. Tejimos ahí y terminamos con la hilera número 13. Bueno, esta es la hilera 13, la terminamos. Ahora vamos a empezar la número 14 y les voy a contar cómo vamos a hacer estas 3 hileras que faltarían. La número 14, la número 15 y la número 16. Si pueden anoten, porque yo me voy a quedar tejiendo. Son pasos muy simples y van a ser así. La hilera número 14, que es la que vamos a empezar ahora, van a tejer 6 varetas y una disminución. Para la hilera número 15 van a tejer 5 varetas y una disminución. Y para la hilera número 16 van a tejer 4 varetas y una disminución. Se los dejo explicadito porque yo me voy a quedar tejiendo. Es muy simple. O sea que van a ir
entre disminución y disminución, un puntito por esas 3 hileras que nos faltarían. Es muy simple. Y luego comenzamos a tejer el punto elástico. Entonces me quedo tejiendo esas disminuciones. Igual ustedes sigan marcando dónde comienza cada hilera. Eso manténganlo hasta el final, hasta que lleguemos al elástico por lo menos. Bueno, ahora me quedo tejiendo las que corresponden aquí. Son 6 y una disminución. Recuerden, en la próxima son 5 y una disminución, y en la última son 4 y una disminución. Me quedo tejiendo. Miren cómo se fue cerrando. Ahora vendría el elástico. Entonces, acá hice mi última disminución y me quedan estos 4 puntos. Tejí 2 varetas, pero puedo destejer una y vamos achicando para terminar la forma de espiral. Entonces, después de la disminución, una vareta y vamos a hacer así, media vareta, voy bajando, ¿ven? Otra media vareta y un punto bajo. Saco el marcador, tejo un punto deslizado y yo ya terminé de cerrar lo que sería la forma espiral. Porque ahora todos los puntos que vaya a tejer van a ser la primera hilera obviamente de varetas y ya comienzo a hacer el punto elástico. Como hice el punto elástico, 1 y 1. Uno en relieve hacia adelante, uno en relieve hacia atrás. Pero si ustedes quieren, pueden empezar desde ahora a hacer el elástico. O sea, toman uno en relieve hacia adelante, el otro en relieve hacia atrás. O por lo contrario, pueden hacer toda una hilera de varetas simples y luego comienzan el espiral con esta hilera de varetas. Eso lo van a elegir ustedes. Yo voy a comenzar ahora. Entonces, levanto mi primer vareta para el elástico y esta primer vareta va a ser la que queda hacia abajo. En la próxima, esta vareta la voy a tejer hacia arriba, en relieve. Esta hacia abajo, la próxima hacia arriba. Eso es todo. Así vamos a repetir este movimiento. Acá, por ejemplo, que está en la disminución, voy a agarrar las dos juntitas, que me tocaría tejer en relieve hacia arriba. Y cada vez que me encuentre con una disminución, tejo esos dos puntitos como están, así tejidos juntos, ¿sí? Bueno, miren, ahí me voy a detener un poquito para mostrarles. Acá empezó el elástico. ¿Cuántas hileras? 3, 4. Ustedes tienen que ir midiendo que en el centro le queden entre 12, 13 centímetros. Todo va a depender, como les mencionaba hoy, el tamaño que quieran. Y bueno, van a ir sumando hileras de elástico hasta donde ustedes crean que va la medida perfecta que estén necesitando. Yo me voy a quedar tejiendo a terminar este punto elástico y ya se los muestro. Miren amigos, qué belleza. Esta tiene 2 hileritas nada más. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando que esta medida sea como para una cabeza un poco más grande. O sea, podría ser tranquilamente para varón o para mujer. Pero bueno, es un poquito más grande. ¿Ven? 14, 14 y medio aproximadamente. El interior. Entonces, ¿qué me quedaría por hacer? Esconder las hebras. Recuerden que aquí en el anillito tenemos que atar primero un nudito y luego esconder. Miren qué hermoso que queda esta combinación. ¿Qué más le pueden agregar a estas boinas? Si ustedes quieren alguna pequeña borlita que también usan mucho, les gusta mucho en el campo, una tirilla, un botón o nada, así como está. Miren qué bonitas. Esta es negra y gris, esta es gris topo o gris oscuro con ese bordado hermoso. Este es un gris clarito con rosa. Miren qué belleza, cómo quedan estas boinas. Así que
a divertirnos, a tejer boinas para varones, para niños, para niñas, para mujeres. Pueden hacer con todos los colores, miren qué bonita. Blanca con negro queda preciosa también, o blanca, el fondo blanco, con algún color combinada las guardas, fantásticas. Bueno, estaba dedicada a Berti, pero obviamente que está dedicada para todos ustedes. Es un trabajo precioso y les digo que se venden y mucho las boinas, porque no son tan comunes de ver, no es algo tan común como un gorro, entonces, y bueno, este tipo de dibujitos cuesta un poquito, hay que prestar más atención, pero lo podemos lograr y miren qué bellezas que podemos hacer con nuestras manitos. Espero que les haya gustado, les dejo un beso enorme. Berti, espero que te haya gustado esta boina tan bonita y a seguir tejiendo para todos nuestros amores y también para vender o para hacer un buen regalo. Un besito, nos vemos en otro tutorial. Chao, muchas gracias.